Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos da de poder abrir su santa palabra, Señor, en esta hora. Padre, que esta palabra que usted ha enviado, Señor, no regrese a usted vacía, que pueda tener el efecto, Señor, para el cual usted la ha enviado a este mundo. Le ruego, Señor, que pueda abrir nuestros corazones y de manera especial le pido que me perdone todos mis pecados, Señor, para que usted pueda usarme a través del poder de su Santo Espíritu. Bendiga a los que han de escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor nos bendiga en esta hora. Quiero dar las gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder presentar su palabra. Es mi privilegio poder dirigirme a ustedes, queridos, para dar un aporte acerca de la palabra de Dios en este mundo que tanto la necesita. Vivimos en un tiempo donde hay gran necesidad de la palabra de Dios, donde no se estudia la palabra bendita y por eso el mundo está pereciendo. Entonces, no quiero quedarme de brazos cruzados, solamente viendo cómo la maldad aumenta, viendo también cómo muchos hermanos están pereciendo por falta del alimento espiritual. Y en esta mañana yo quiero hablar de un tema muy especial que hay en la actualidad mucha controversia respecto al Espíritu Santo. Muchos dicen, hay muchas voces en este momento, hay mucha polarización y quiero dar mi aporte a todo lo que está pasando. El tema en esta mañana se titula He visto cómo eres y lo que haces en mí, la obra del Espíritu Santo. Este tema es muy importante porque se enfoca no en quién es el Espíritu Santo, si es o no parte de la deidad como una persona, sino más bien, como vamos a ver en los objetivos y los propósitos de este mensaje, lo vamos a ver a continuación, cuál es el objetivo de este tema. Es presentar la obra del Espíritu Santo como lo más importante para este momento en el cual nos encontramos. La obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Lo que ya está haciendo. Y cómo el Espíritu Santo puede llegar más profundamente a hacernos entender cosas que hasta este momento tal vez las hemos leído en la Biblia, pero no las hemos comprendido bien. Entonces nuestra salvación, hermanos, depende de la obra que el Espíritu Santo realice en nuestras vidas hoy. De eso depende nuestra salvación. Y también el destino de la humanidad en esta generación en la cual vivimos depende de la obra que el Espíritu Santo haga en nuestros corazones también. Porque el Espíritu Santo quiere preparar un ejército para ir a dar el mensaje, el fuerte pregón al mundo, ese mensaje de amor que va a llenar los corazones de la humanidad. Entonces, tenemos que verlo así. Mi salvación está en juego en este momento y también el destino de la humanidad, de los que están vivos en esta generación, también se va a ver afectada por esa obra hecha del Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón. Ese es el objetivo de este tema.
Además, quiero mostrar lo que este tema no es. Este tema no es una evasión por falta de argumentos sobre mi posición respecto a la personalidad del Espíritu Santo. Tampoco es una defensa en favor o en contra de la discusión presente al respecto. No es mi objetivo ponerme a dar pruebas. Yo estoy claro en lo que creo. De manera puntual lo digo y concisa, yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Puede ser que tú creas que no lo es y yo lo respeto, pero no por eso nos vamos a poner a discutir, no por eso nos vamos a poner en enemistades, a no hablarnos, a no dirigirnos la palabra, a rivalizar, solo porque tenemos puntos de vista distintos. Entonces, no es el propósito de este tema ahondar al respecto de eso. Nos vamos a centrar principalmente en la obra del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu es la que nos debe interesar en este momento. Porque Satanás está desviando nuestra atención de la obra del Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros captemos, que recuperemos el principio, la esencia, y es la obra de lo que el Espíritu quiere hacer en mi vida, quiere hacer en tu vida hoy. Voy a iniciar este mensaje con esta cita que se encuentra en el libro Recibiréis Poder, en la página 13. Y dice, la promesa del don del Espíritu de Dios se considera como un asunto de poca importancia para ella. Aquí le está hablando a la iglesia, nos está hablando a todos nosotros. No ha dejado sus huellas en los feligreses y en consecuencia los resultados no pueden ser diferentes. ¿Cuáles son los resultados de esa indiferencia por la obra del Espíritu Santo? Aquí lo podemos ver. Sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y por ende, ¿cuál es el resultado final? Muerte espiritual. Es tremendo. Asuntos triviales ocupan la mente de los creyentes, mientras la iglesia se conforme con asuntos de poca importancia, continuará descalificándose para recibir los dones mayores que Dios ofrece. ¿Por qué será que no tenemos hambre y sed de recibir este regalo del Espíritu Santo? Siendo este una virtud que puede mantener puro el corazón. Es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Y eso lo enfatizo en esta lámina, en esta diapositiva, en rojo. Es fundamental que entendamos la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Si no entendemos la obra del Espíritu Santo y no le permitimos que Él haga esa obra en nosotros, lamentablemente vamos a fracasar. No vamos a lograrlo. Es por eso que yo quiero hacer mi aporte para que todos abramos los ojos. Que dejemos ya las discusiones innecesarias. Que dejemos los asuntos de poca importancia y nos centremos principalmente en lo que es importante, en entender el significado de la obra, de la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Miren, estas son cosas desconcertantes que ocurrieron en el tiempo de Cristo. La divinidad de Jesús fue algo que resultó una prueba para los discípulos de Cristo antes de su crucifixión. Jesús quería hacerles entender a los discípulos algo que era muy importante, su divinidad, antes de que llegara la crisis. Cuando aquellos visitantes se acercaron a los discípulos, estos griegos que querían conocer a Jesús, Jesús aprovechó para
hacerles una pregunta muy importante a los discípulos con respecto a su divinidad. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dijeron, bueno, la gente dice que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y entonces Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús quería que los discípulos entendieran con claridad su divinidad como Hijo de Dios, porque la prueba que les esperaba iba a ser sumamente importante, trascendental en su vida. Iba a ser un shock en su vida y los iba a impactar tanto que si ellos no estaban fundamentados en la divinidad de Jesús, ellos no iban a poder sobrevivir a la prueba que les iba a venir. Entonces, nosotros tenemos que entender, a medida nos vayamos acercando al tiempo del fin, que la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la divinidad del Padre, es algo que nos va a preparar para la prueba final. Otra cosa desconcertante para los discípulos y para el pueblo judío en general era la idea de que Dios tuviera un hijo y esta idea era algo extraordinariamente revolucionario. Ellos no entendían que Dios tuviese un hijo, pero Jesús vino a este mundo con una sorpresa para todos aquellos que estaban aprendiendo a conocerlo. Entonces esto supuso en la mente de ellos un desequilibrio. Fue algo extraordinario pensar de que Dios, ellos siempre creyeron que Dios era uno, pero no se imaginaban que Dios tuviera un hijo. Entonces, fue algo desconcertante para ellos. Quiero hablarles un poco acerca de esta mujer, Gladys Aylward. Fue una misionera británica del siglo pasado. Ella realizó una gran obra para el pueblo de la China. Ella se fue como misionera a la China. Allá sirvió de muchas maneras. A medida fue desarrollando su ministerio, fue conociendo muchas personas. Casi para el final de su ministerio como misionera en la China, se desató la guerra entre China y Japón. Hubieron muchos muertos. Ella vivía en una de las aldeas de la China, en una zona rural entre las montañas. Y desde ahí atendía un orfanato donde había muchos niños sin papá. Y ella conoció a un hombre que como un título se le llamaba el mandarín. Era algo parecido como el alcalde, el gobernador de esa provincia. Y este hombre, este mandarín, comenzó a ver la obra que Gladys hacía. Y él pidió de su ayuda en muchas ocasiones para algunos trabajos que él le asignó. Comenzó a tenerle mucho cariño. Él escuchaba atentamente lo que Gladys hablaba. Durante la guerra, Gladys Aylward hizo cosas notables. Una de las que más sobresale es que ayudó a trasladar a más de 100 niños entre las montañas para ponerlos a salvo en un pueblo entre las montañas. Todos esos niños huérfanos ella los trasladó por más de 30 días hasta ponerlos a salvo. Solamente Dios pudo obrar ese milagro con ella. Y el mandarín, después de ver toda la obra de Gladys,
Para sorpresa de ella, un día se acercó a Gladys y le dijo, un hombre totalmente pagano, que adoraba a otros dioses, se acercó a Gladys y le dijo, yo quiero ser cristiano como tú, porque yo he visto cómo eres y lo que haces. Entonces el mandarín vio en Gladys no tanto lo que ella era o lo que representaba, vio en ella cómo era y lo que ella hacía, y eso conmovió su corazón. Entonces, esto nos da una idea acerca del mensaje de esta mañana, de esta hora, de que nosotros debemos de centrarnos principalmente en la obra del Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está haciendo en nosotros? Y eso es lo que va a conmover nuestro corazón. Y eso es lo que nos va finalmente a transformar. La obra de Jesús fue muy variada al venir a la tierra. Jesús predicó, Jesús sanó, Jesús hizo muchas cosas. Pero su principal objetivo era reconciliarnos con el Padre Celestial, con el Padre Eterno. Ese era el objetivo de Jesús, esa era su misión. Y también nosotros tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es muy variada, pero todas tienen como objetivo perfeccionar la obra de Cristo en nosotros. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. Así como Jesús tenía un objetivo en mente, el Espíritu Santo también tiene un objetivo, y es perfeccionar la obra de Cristo en nosotros. En base a eso vamos a ir apuntando en este tema. ¿Cómo la obra de Cristo puede ser perfeccionada en mí? ¿Cómo el sacrificio de Cristo puede tener un significado especial en mí? ¿Cómo la obra de Cristo, la cruz de Cristo, puede llevarme a vencer el pecado en mi vida? Eso es lo que vamos a estar meditando. Y eso solamente es el Espíritu Santo el único que puede hacer que ese objetivo se cumpla en mi vida. Dice Juan 14, 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creedlo por las mismas obras. Entonces, la manera en la que los judíos debían creer en Jesús era ya sea por el testimonio que Jesús daba en su vida, por sus palabras, por lo que él hablaba, porque el Padre moraba en él. Y si no le creían por las palabras poderosas que él hablaba, entonces él decía, entonces créanme por las mismas obras. Jesús dio suficientes evidencias al pueblo de Israel, al pueblo judío, como el Mesías, para que ellos creyeran que él era el Mesías. Pero solamente iban a creer aquellos que realmente abrieran sus ojos para poder ver las muchas evidencias que él daba acerca de su divinidad, acerca de su obra. Cuando Juan estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió, id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Miren, en este texto Jesús le está diciendo a aquellos que fueron a preguntarle a Jesús de parte de Juan, si él era el que había de venir o esperaban a otro. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús?
Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan lo que ven. Vayan y díganle a Juan lo que oyen. La obra que yo estoy haciendo. La obra que yo estoy haciendo es lo que testifica en favor de que yo soy el enviado de Dios, de que yo soy el Mesías. Entonces, queridos hermanos, es la obra del Espíritu Santo lo que nos va a convencer a nosotros. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, en mi corazón, en la transformación, en lo que Él desea hacer en mi vida, en mi carácter. Eso es lo que me va a convencer a mí y eso es lo que me va a preparar para la crisis final. Pretender entender la divinidad de Dios, hermanos, amigos, es como querer vaciar. En cierta ocasión estaba un niño en una playa. Él estaba haciendo un huequito en la arena y pasó un hombre sabio que quería entender los misterios de Dios. Y cuando vio al niño haciendo ese huequito ahí en la playa, le preguntó, niño, ¿qué haces? El niño le dijo, estoy haciendo este huequito porque quiero meter el agua del mar aquí, toda el agua del mar en este agujerito. Entonces el sabio se quedó pensando, realmente eso es imposible. Entonces él pensó en el dilema que él andaba en la mente. ¿Cómo puedo yo entender a Dios? Mi mente es tan diminuta, es finita, tan pequeña, como ese agujerito en la orilla de la playa. ¿Cómo va a caber la inmensidad del mar, del agua del mar en ese agujero? Es imposible. Pero aún así Dios nos invita a entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a entender? A través de la naturaleza, a través de las obras, a través de la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, a través específicamente de la obra del Espíritu Santo. Entender si Dios es uno, entender si son 3 personas, o si son 2, o si es uno. Eso no me va a preparar para la crisis final. Eso no me va a sostener cuando venga la persecución, cuando se desaten los vientos. Lo que me va a sostener es la obra que el Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que me va a sostener. Pero no va a hacer ninguna diferencia si es uno, si son 2 o si son 3. Es la obra del Espíritu Santo lo que me va a sostener en la crisis final. Y hay que entender también que cuando estemos en el cielo, allá van a ser aclaradas todas las dudas que nosotros tengamos. Allá la vamos a poder preguntar al Señor. Y es más, muchas de las dudas que estemos allá ni siquiera vamos a tener necesidad de preguntarle al Señor. Allá nos vamos a dar cuenta, con nuestros ojos vamos a poder ver la realidad, las realidades eternas, ya sin un velo. Mientras tanto, hermanos, no nos preocupemos ahora por cosas que Dios no quiere que nosotros estemos enfrascados en eso. Centremos nuestras vidas, centremos nuestras mentes en las cosas importantes. Estamos a punto de entrar a una crisis. Todo se está preparando. Todo el mundo se está preparando. Roma se está preparando. Babilonia se está preparando. El dragón se ha venido preparando. El falso profeta, la imagen de la bestia. Todo está preparándose para la crisis final. ¿Nos estamos preparando nosotros? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y que este tema pueda servir para que continuemos con esa preparación. Es mi deseo y esa es mi oración. Muy bien, entrando en materia con respecto a la obra del Espíritu Santo, tenemos aquí en primer lugar el Espíritu de verdad.
¿Por qué el Espíritu de verdad? Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Miren, hermanos, es muy importante que nosotros en esta hora entendamos que el Espíritu Santo es el único que puede hacernos entender la verdad. El Espíritu Santo es el único que puede hacerle entender la verdad a aquel amigo, a aquel hermano, a aquel familiar que tú tienes, que tú deseas que él venga al conocimiento de Dios. A ese hermano que anda descarriado, que anda en los vicios, que anda haciendo maldad. El Espíritu Santo es el único que le puede convencer acerca de la verdad de su vida. Y de también convencer al mundo de que hay una verdad en la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Dice Juan 14:17. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo, y recalco esa palabra, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque está en vosotros y estará en vosotros. Vamos a defragmentar aquí este texto para que podamos entenderlo. En primer lugar dice que el mundo no puede ver el Espíritu de verdad. No lo puede ver. En segundo lugar, dice que no le conoce. No le conoce. Y eso nos lleva como consecuencia, si no le ve y no le conoce, no le puede recibir. Entonces, ¿qué significa no poder ver al Espíritu Santo? Al Espíritu de verdad, que en este texto se le llama Espíritu de verdad. ¿Qué significa que no le puede ver? Esa palabra, ver, viene del griego discernir por experiencia. Qué importante. El mundo no puede discernir la verdad, el Espíritu de verdad, porque no tiene una experiencia personal con Él. No puede. En el diccionario de la Real Academia Española, discernir significa distinguir algo de otra cosa, señalando las diferencias entre ellas. El mundo no puede distinguir la verdad del error, porque para el mundo las cosas son desde la óptica que, como ellos lo ven, y se cierran, y su orgullo se cierra, y por lo tanto no pueden discernir por una experiencia personal la verdad. ¿Qué significa que no le conoce? Conocer viene del verbo hebreo yadash, que significa una experiencia íntima, una experiencia personal. Es algo profundo. Cuando yo experimento la verdad, cuando yo tengo una experiencia íntima con la verdad, entonces estoy viendo la verdad, la estoy conociendo. Y eso es lo que a donde el Espíritu Santo me quiere llevar, hacia una experiencia íntima con la verdad. Si yo conozco la verdad del sábado, pero no tengo una experiencia íntima con esa verdad, entonces de nada me sirve. Soy címbalo que retiñe. Si yo conozco otra verdad de las Escrituras, la verdad de la ley de Dios, pero simplemente creo la letra, acepto la letra, los 10 mandamientos, pero yo no tengo una experiencia íntima con Dios en relación a esa verdad. Si yo no conozco a Dios de manera personal, de manera íntima, y me relaciono con Él a través de esa verdad, entonces
no estoy distinguiendo, no estoy viendo y no estoy conociendo la verdad. Por lo tanto, no voy a poder recibirla. Y esa es la obra del Espíritu Santo, como vamos a ver a continuación. Esa obra es la que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida y quiere hacer en tu vida. Que tú y yo tengamos realmente una experiencia con la verdad. De nada sirve que yo conozca la verdad del sábado, como ya les puse como ejemplo. El pueblo de Israel conocía el sábado, lo guardaban mejor que ningún otro, de otra persona, que ningún otro adventista. Ellos lo guardaban mejor que nadie, pero lamentablemente se perdieron guardando el sábado. Fue porque ellos no tuvieron una experiencia con la verdad. La verdad no fue no cobró sentido de relevancia en sus vidas. Vamos a ver esta imagen. ¿De dónde viene esta imagen? Esta imagen viene de una visión que tuvo Zacarías, el profeta Zacarías del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué fue lo que vio Zacarías aquí. Vamos a tratar de extraer algunas lecciones importantes en relación a lo que venimos diciendo del Espíritu de verdad. Miren lo que vio Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y dijo, y despertóme como un hombre que es despertado de un sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Aquí dice olivas, pero se refiere al árbol del olivo, el olivo. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablé de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces vemos aquí esta visión, que es muy bonita, de cómo estos dos árboles de olivo están vertiendo aceite a las lámparas. Están vertiendo aceite a ese candelabro. ¿Y qué significa ese candelabro? Y le dice el ángel, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Entonces ese candelabro, esa luz ardiente, representa el Espíritu Santo que está ardiendo y es alimentado. ¿Por qué es alimentado? Por esos 2 olivos. Y vamos a ver ahora lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la sierva del Señor, en este libro precioso, Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 337, dice, procedente de las 2 olivas, corría el áureo aceite por los tubos, áureo significa dorado, aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero, y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también de los seres santos que están en la presencia de Dios, y esos son los seres santos que vamos a ver, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. ¿Quiénes son esos seres santos? La misión de los 2 ungidos, ¿quiénes son estos 2 ungidos? Es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra
una lámpara para los pies y una luz para el sendero. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vamos a ver quiénes son esos dos seres santos, esos dos olivos. Aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 6 nos dice: y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están ante el Dios de la tierra. Si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlos. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que profeticen. Y tienen poder para convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, ¿quiénes son esos dos olivos, hermanos? Esos dos olivos representan la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice que de ellos vierte ese aceite dorado a la lámpara. Y esa lámpara, ese candelabro representa el Espíritu Santo. Y decía en la cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, que aquí la podemos ver, así también de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio, Entonces, hermanos, ¿cómo el Señor va a revelar su palabra a nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo esa obra del Espíritu Santo se puede concretar en nosotros? ¿A través de qué? A través de esos dos seres santos que están en la presencia de Dios, que representan su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. De esa manera, el Espíritu de Dios va a comunicar la verdad. Ese es el medio que el Espíritu Santo de Dios tiene para poder comunicar la verdad al mundo, a sus hijos. Entonces, de esto se vale el Espíritu Santo cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, cuando nosotros agarramos el espíritu de profecía, lo leemos con un deseo de poder conocer a Dios, con un deseo de querer conocer su voluntad. De eso echa mano el Espíritu Santo cuando nosotros estamos en oración, meditando en la palabra. Nos vienen pensamientos sublimes a nuestra mente, verdades que no conocíamos, cosas que tal vez ya las habíamos leído y que no les habíamos puesto la debida atención. De esos dos seres santos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es como el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va a hacer conocer la verdad. No hay otra manera. Seguimos viendo acá. En el deseado de todas las gentes, en la página 624, nos dice: el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Miren qué consiste la obra del Espíritu Santo. En definir y mantener la verdad. ¿Cómo definimos la verdad? ¿Cómo entendemos la verdad? ¿Cómo la mantenemos en nuestros corazones? Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantas personas que antes creían algo, pilares de nuestra fe, las creían, el santuario, todas esas verdades que nosotros tenemos como pilares de nuestra fe, y ahora han vuelto atrás? ¿Cómo es que antes nuestros pastores, nuestros eruditos en la iglesia, doctores en teología, cómo es que antes creían una cosa y ahora están volviendo atrás? Es porque el Espíritu Santo está retirando ese conocimiento. La verdad no puede ser mantenida en una persona que le está rechazando, que constantemente está en rebeldía contra la voz del Espíritu Santo. Entonces no puede mantener la verdad. Por eso es que se está volviendo atrás de esas verdades. Primero, dice la cita, mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. ¿Cómo?
por medio de teorías y de tradiciones. Es como Satanás obtiene su poder sobre la mente de nosotros. Pero el Espíritu Santo obtiene su poder en nosotros a través de ¿qué? A través de la verdad. Así es como Él se vuelve nuestro consolador. Cuando nosotros entendemos la verdad de la palabra de Dios, cuando nosotros aprendemos a tener fe en Dios a través de la verdad que hemos conocido, eso nos consuela. Saber que estamos en una plataforma firme y sólida de la verdad, eso nos consuela, nos da ánimo. Si tú has salido al campo, hermano, hermana querida, y allá te sientes solo, tal vez allá te sientes que nadie se acuerda de ti, la plataforma firme de la verdad, saber que estás haciendo lo correcto delante de Dios, eso da consuelo a tu vida. Entonces el Espíritu Santo viene a ser ese consolador a través de la verdad. Luego dice la cita, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Entonces, miremos cuán importante es esta faceta del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Si el Espíritu no cimienta la verdad en mi corazón, si no cimienta la verdad en tu corazón, cuando vengan todos los engaños, cuando se desplieguen ante nosotros todas las falsedades, todos esos milagros mentirosos que van a venir, entonces no vamos a poder estar firmes. Roguémosle hoy al Espíritu Santo que cimiente esa verdad en mi corazón, que yo pueda encontrar consuelo en esa verdad, que me sostenga. Nadie puede morir por algo que no cree verdaderamente. Y si nosotros vamos a ir a la cárcel por esta verdad, si vamos a ir a la hoguera, a la guillotina, a la muerte, tenemos que realmente creer esa verdad, amar esa verdad hoy. Y esa obra solo es el Espíritu Santo el que la puede hacer. Y dice otra cita en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 337. La teoría de la verdad, escuchemos esto, es muy importante. Cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Nosotros podemos tener la teoría de la verdad, pero si no va acompañada del poder del Espíritu Santo, entonces de nada me sirve. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia. Las podemos conocer los mandamientos, todas las promesas de la Biblia. Pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Si no tenemos la iluminación del Espíritu Santo, no vamos a poder hacer nada. Tampoco esperes que alguien crea la verdad del sábado. Tampoco creas que alguien va a creer la verdad de la ley. No creas que alguien se va a hacer vegetariano. No creas que alguien va a salir al campo. Tú le puedes presentar la verdad. Pero si no hemos clamado al Espíritu Santo para que Él grabe esa verdad en los corazones no se van a despertar. Me dice un amigo muy querido, y tiene toda la razón, y yo ahora he entendido esto, solo el Espíritu Santo puede conmover los corazones de las personas. Solo el Espíritu Santo puede hacer que los corazones se enternezcan a la verdad. Y es cierto. Uno puede preparar los mejores sermones. Uno puede preparar el sermón más lindo, la exégesis más completa, griego, hebreo en un sermón, pero hermanos, si no va acompañado del poder del Espíritu Santo, entonces esa verdad no va a llegar al corazón. Necesitamos orar hoy más que nunca. Necesitamos, más que ponernos a preparar sermones bonitos, necesitamos pasar en oración, clamando al Espíritu Santo para que eso que nosotros compartamos con las personas pueda llegar a su corazón.
un versículo, un tan solo texto leído con el poder del Espíritu Santo puede llegar a conmover el alma, hermanos. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Mi testimonio personal, cómo yo hablo, cómo soy. Si no va acompañado del Espíritu Santo, entonces soy simplemente una persona más en este mundo. Debe ir acompañado del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a ver otras cosas más muy interesantes. Y esta otra cita dice, en ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Conflicto de los siglos, página 579. Satanás se está preparando. Ahí va a haber un contrahacimiento. ¿Y qué significa contrahacimiento? Miren lo que significa. Hacer una copia de una cosa tan parecida a esta que apenas se distinga una de la otra. Ese es el contrahacimiento. De esa envergadura son los engaños que van a venir. Tan parecidos a la verdad que sin el auxilio de las Sagradas Escrituras, pero ojo, acompañada con el poder del Espíritu Santo. Es como nosotros vamos a poder distinguir una cosa de la otra. Ahora, vamos a tratar otro punto importante, otra faceta de la obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu que convence. Convencer, hermanos, no es una obra fácil. Convencer a alguien de que está equivocado, convencer a alguien de que está obrando mal, no es una obra fácil. Y desde ya les digo, no es algo que nosotros vamos a poder lograr. Nosotros podemos presentar la verdad, podemos hablarle a las personas. Incluso yo mismo puedo estar leyendo la Biblia y sin el apoyo del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo grabando esas verdades en mi vida, va a ser imposible que yo sea convencido. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículos 6 y 9. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Miren qué tremendo esto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es otra obra del Espíritu Santo? Es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Convencer a una persona de que es pecador, hermano, no es fácil. Convencerme yo mismo de que soy pecador por mi propia cuenta es una obra casi imposible. No puedo yo aceptar mi condición porque mi orgullo, mi yo satánico se impone y jamás voy a poder lograrlo. Sin el auxilio del Espíritu Santo no lo voy a poder hacer. Y vamos a ver esta cita en el deseado de toda la gente, en la página 625. Dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Qué impactante esta porción de esta cita, hermanos. Sin el Espíritu Santo,
dado en mi vida como un agente regenerador, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que toca mi vida, el que toca las cuerdas más sensibles de mi corazón, de mi mente, de mi alma, para entender el sacrificio de Cristo, para entender que el sacrificio de Cristo fue hecho por mí, que soy pecador. Y tan importante es que sin esto, sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Cristo hubiera muerto, pero ¿quién iba a infundir en el corazón esa verdad de que el Hijo de Dios murió por los pecados del mundo? Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y sigue diciendo, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Quién es el que hace eficaz? ¿Y qué significa que hace eficaz? Cuando a ti te dan un cheque, tú vas al banco, presentas tu identidad y cambias el cheque, y en lugar de ese trozo de papel que lleva tu nombre, en el banco el cajero te da dinero que tú puedes ir a gastarlo, que puedes comprarte lo que tú quieras. Eso es hacer eficaz un cheque. Entonces, dice aquí que el sacrificio realizado por Cristo se hace eficaz en mi vida cuando el Espíritu Santo realiza esa transformación, realiza ese convencimiento en mi vida. Luego dice, por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Quién es el encargado entonces, hermanos, de esta obra tan maravillosa, tan preciosa? Es el Espíritu Santo. Y yo sé que todo esto nosotros lo sabemos, lo sabíamos, pero como estamos enfrascados en luchas, en dimes y diretes, en peleas, en discusiones en las redes sociales, en los grupos, en Facebook, y creemos que todo gira en derredor al antitrinitarismo. Si solamente son dos, si solamente es uno, si son tres, y estamos en esa discusión. Mientras tanto, estamos desperdiciando esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Estamos dejando pasar el tiempo y Satanás está riéndose de nosotros en nuestras narices, porque nos tiene ocupados en cosas innecesarias, cosas de poca monta, para que nuestra mente esté desviada de la obra poderosa que el Espíritu Santo quiere hacer. Que ese sacrificio de Cristo no quede en vano en mi corazón, en mi mente. Él me quiere convencer de esa obra. Ok, continuamos entonces. Muy bien, esta parte es sumamente importante que nosotros la entendamos. Yo sé que el tiempo ha ido avanzando, llevamos ya casi una hora, pero vamos a ver esta parte que es tan importante, y es la lluvia temprana. Muchos de nosotros hemos orado por la lluvia tardía del Espíritu Santo y decimos, Señor, manda la lluvia tardía, Señor, revístanos del poder, necesitamos su Espíritu Santo, mande la lluvia tardía. Pero a veces, hermanos, hemos olvidado de la importancia de la lluvia temprana. La lluvia temprana es la lluvia que hace germinar la semilla. Y si la semilla no ha germinado, si la semilla no ha recibido la energía vital del sol, de la lluvia, las primeras lluvias, esa semilla no puede germinar, no puede crecer y no puede desarrollarse.
La lluvia tardía es la lluvia que prepara a la planta para la maduración del grano. Entonces, necesitamos entender que antes de recibir la lluvia tardía, tenemos que recibir la lluvia temprana, la primera lluvia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa lluvia? Vamos a ver los efectos de la lluvia temprana en mi vida. Y a esta parte ojalá que podamos entenderla bien, porque es vital que nosotros la entendamos. Si entendemos esta parte, nuestras vidas van a cambiar. Yo se los puedo asegurar por experiencia propia. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en todos nosotros, desea hacerla. Y si nosotros ponemos nuestra mente a querer entender esa obra y a poder comprender esos efectos que deben haber en mi vida, las manifestaciones de la lluvia temprana deben comenzarse a ver en mi vida para que ese grano pueda crecer y después podamos estar listos para recibir la lluvia tardía. Pero antes necesitamos los efectos de la lluvia temprana en nuestras vidas. El primer efecto de la lluvia temprana es crucificar el yo. Vamos a ver a continuación qué significa esto de crucificar el yo, qué es el yo, qué es el viejo hombre, qué es la naturaleza pecaminosa, qué es la carne de pecado, que tanto daño nos hace en nuestra vida y que lamentablemente si no crucificamos nuestro yo, lamentablemente no vamos a poder llegar a la patria celestial. Y este debe ser el primer efecto de la lluvia temprana en nosotros y de los más importantes. Esta es quizás la obra de las obras más importantes del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Yo espero que pueda entenderse esta parte, así como yo la he entendido en mi estudio personal. ¿En qué consiste el viejo hombre? ¿En qué consiste ese yo que debe ser crucificado? ¿En qué consiste el viejo hombre? Para iniciar, leemos lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 7. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por su muerte, semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, dice el apóstol Pablo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Miramos aquí que nos habla acerca de un viejo hombre, dice, o un hombre viejo, que ha sido crucificado con Él. También podemos leer en Gálatas 2, 19 y 20, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19 y 20. Entonces nos preguntamos, ¿quién es este nuestro viejo hombre del cual está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Quién es ese yo que debe ser crucificado? ¿A quién representa? ¿Representará a Satanás? No, difícilmente, porque Satanás no puede ser crucificado junto con Cristo. Entonces, también en la Biblia, en Romanos 8:3 se le llama carne de pecado. También se le conoce como naturaleza pecaminosa, como yo lo dije antes. También carne pecaminosa, naturaleza pecaminosa. Todos estos, carne de pecado, viejo hombre, tienen un significado y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a darle respuesta a esa pregunta. ¿Quién es nuestro viejo hombre? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Y eso es lo que vamos a tratar de descifrar a continuación. ¿Quién es el viejo hombre? Ya vimos lo que es. Es una naturaleza pecaminosa, es una carne pecaminosa, es el yo. Pero ahora, ¿quién es el viejo hombre? Vamos a tratar de ver aquí, con la ayuda del Señor, este viejo hombre. ¿Quién es? ¿Y por qué tiene tanto poder? ¿Y por qué necesita ser crucificado? Mira lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí el apóstol dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y miramos lo que nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. En Romanos 6:6 decía, nuestro viejo hombre. Y ahora dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es este viejo hombre? ¿Qué representa esa carne pecaminosa, ese cuerpo de pecado? ¿Será que mi cuerpo en sí mismo es ese viejo hombre? ¿O es más bien los pensamientos que yo he albergado, el pecado que yo he dejado consentir en mi mente? ¿Es eso lo que representa mi vieja naturaleza, mi carne de pecado, mi naturaleza caída? La Biblia dice, ya no vivo yo. Y en base a eso es como vamos a descifrar entonces finalmente quién es este viejo hombre. Dice, porque decía Pablo, nuestro viejo hombre. Y aquí vemos que ese viejo hombre, esa naturaleza, esa carne de pecado es mi yo. Para los griegos esto se definía como ego en griego. El ego era el yo para los griegos. Entonces, hermanos, ese yo es el que debe ser crucificado. Ese yo representa a ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, esa carne de pecado. Soy yo, es mi yo el que debe ser crucificado. Y del que Pablo dice en Gálatas 2:20 que con Cristo estaba juntamente crucificado. Pablo, con la ayuda y el poder de Dios, logró entender esto y logró crucificar ese yo. Y nosotros con la ayuda del Señor es lo que vamos a tratar de comprender en esta hora. Y vamos a ver, ¿qué representa entonces mi yo? ¿Qué representa mi ego en griego?
Hay que entender que cuando Pablo está hablando del viejo hombre, cuando él está disertando acerca del viejo hombre, Pablo no se está refiriendo simplemente a la maldad que aflora visiblemente al exterior, porque nosotros podemos bien fácilmente entender que el viejo hombre o nuestro yo, nuestro ego, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne de pecado, es solamente aquello que aflora exteriormente. Cuando hago algo exteriormente, una persona hace algo, nosotros podemos ver, esa persona es pecador, es esto, es lo otro. Pero también hay cosas que también podría tratarse de aquellas cosas que nosotros tenemos por bueno en nuestra naturaleza. Y ojo a esto, a veces desconocemos cómo somos realmente. Desconocemos nuestra naturaleza, nuestra verdadera condición espiritual y cosas que tenemos en nosotros que aparentemente son buenas, las tenemos por buenas en nuestra naturaleza, puede ser que también nos lleven y sean parte de ese ego, de ese yo, de ese viejo hombre. Por ejemplo, sentimientos, emociones, pensamientos, nuestra vestimenta, algo exterior, el vegetarianismo, la envidia, idolatría, bienes materiales. Todo esto, hermanos, esto que acabamos de mostrar, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, mi vestimenta, si soy vegetariano, mis pensamientos, mis bienes materiales, realmente todo esto son insumos que alimentan mi yo, que alimentan mi egoísmo. Si yo pienso que tengo buenas emociones, si yo pienso que me visto bien, si yo pienso que me estoy alimentando bien, si yo tengo bienes materiales, todo esto, aunque en apariencia nosotros las tengamos como buenas cosas, puede ser que sean insumos que están alimentando a nuestro yo. Puedan ser que están dándole de comer a mi yo continuamente. Yo me he visto bien, pienso que me he visto bien y me siento orgulloso y digo yo me he visto como un buen cristiano. Y aunque aparentemente es algo bueno, pero no nos damos cuenta a causa de nuestra naturaleza, de desconocer nuestra verdadera condición espiritual, eso puede estar alimentando mi yo. Si soy vegetariano, no como carne, no como huevo, no como lácteos, y yo puede ser que piense de que eso me hace alguien que está por encima de los demás. Y no me doy cuenta que aparentemente eso bueno está alimentando mi yo, le está dando insumos a mi yo y ese yo continúa fortaleciéndose más y más. Y así aquí hay muchos otros ejemplos que nosotros podemos ver. Puede ser que tú seas un buen orador, puede ser que tú seas un buen predicador, que tengas muchos seguidores, que muchas personas crean en ti todo lo que tú dices, pero incluso esas cosas que aparentemente son buenas pueden estar alimentando a nuestro yo. Y esto es muy peligroso, porque de repente podemos tener podemos tener envidia o podemos tener malos sentimientos y decimos, estos malos sentimientos necesitan ser crucificados. Pero no nos damos cuenta también de que mi vegetarianismo también necesita ser crucificado. Mis bienes materiales también necesitan ser crucificados. Mis emociones. Puede ser que tú digas, bueno, yo siento envidia por lo que esta persona tiene y dices, necesito crucificar esa envidia. Y nosotros calificamos.
Lo que no entendemos, lo que no hemos llegado a entender es que todo nuestro ser necesita ser crucificado, incluso aquellas cosas que nosotros pensamos que son buenas. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros tenemos que entender bien lo que es pecado. Si no entendemos bien lo que es pecado, siempre vamos a estar divagando en lo que respecta a nuestra verdadera naturaleza, a nuestro yo. Tenemos que entender que el pecado, bien entendido, bien comprendido, el pecado es transgresión de la ley. O más exactamente, la palabra infracción o transgresión de la ley significa anomía. Anomía es un odio o una aversión hacia la ley de Dios. Es el desprecio por la ley de Dios. Y si despreciamos la ley de Dios, por lo tanto estamos despreciando a Dios mismo. Esto es bien importante de que lo entendamos. Que el pecado abarca mucho más de los meros actos externos. El primer pecado tuvo lugar cuando el yo resultó acariciado en el corazón de Lucifer. Ese mismo es precisamente el último pecado que el hombre debe vencer. Acariciar el egoísmo, el yo. El yo fue el primer pecado en el universo. Se originó en un ser exaltado que se vio a sí mismo y sintió ese ego, ese yo. Y él quiso estar en lugar de Dios. Entonces, anomía, infracción de la ley, pecado, es desprecio por la ley de Dios y es desprecio por Dios. Y eso fue lo que sintió Lucifer. Y ese es el último pecado que el ser humano debe barrer de su vida. Y esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Barrer ese yo, crucificar ese yo en nosotros. No solamente las cosas visibles, el egoísmo que muchas veces manifestamos, las malas palabras, las mentiras, no solamente esas cosas visibles, porque si no estaríamos hablando de un simple maquillaje. Tenemos que crucificar nuestro ser entero, incluso aquellas cosas que nosotros consideramos que son buenas. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí vamos a comenzar a ver, porque todo esto que yo les acabo de decir no sería nada si no les compartiera el cómo puede ser crucificado el yo, cómo puede ser crucificada esa naturaleza, esas tendencias que nosotros tenemos. No sería nada este tema si el Espíritu Santo no nos dijera cómo podemos hacer nosotros. Y este texto de Gálatas 6:14 nos comienza a dar el primer indicio. Lejos esté de mí gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloriarme en la cruz. A veces nosotros tenemos muchas cosas por las cuales nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos. Puede hacer que tengas un carro y te sientas feliz, orgulloso de tener tu casa, tu carro, tu familia. Pero Pablo decía, suma todas esas alegrías que el mundo te puede dar. Suma la satisfacción, suma la felicidad, suma todo lo que tú quieras. Y te va a dar la definición de gloriarte en la cruz de Cristo. Pablo llegó a gloriarse en esa cruz. ¿Por qué nosotros no nos gloriamos en la cruz de Cristo? Nos hace falta mucho. Por eso tenemos que comprender la cruz de Cristo. Y esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y vamos a ver esto a continuación.
Mira lo que dice Romanos 7, 1 al 5, para que vayamos entendiendo cómo podemos crucificar ese yo, que esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Romanos 7, 1 al 5 dice: ¿acaso ustedes ignoran, hermanos? Hablo a gente que entiende de leyes, que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive. Así, una mujer casada permanece ligada por la ley a su esposo mientras él viva. Pero al morir el esposo, queda desligada de la ley que la unía a él. Por lo tanto, será tenida por adúltera si en vida de su marido se une a otro hombre. En cambio, si su esposo muere, quedará desligada de la ley y no será considerada adúltera si se casa con otro hombre. De igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley para pertenecer a otro, a aquel que resucitó a fin de que podamos dar frutos para Dios. Porque mientras vivíamos, según la naturaleza carnal, las malas pasiones estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros para hacernos producir frutos de muerte. Miremos aquí que en palabras sencillas, Pablo nos está diciendo algo muy, muy interesante y muy importante para que aprendamos en esta hora. Nos habla en primer lugar de que hay un marido. Nos habla también de que hay una mujer, en el texto que acabamos de leer. También nos habla de que hay un hombre bueno. Hay otro hombre involucrado aquí, en este matrimonio. Está el marido, ¿sí? Y está la mujer. Pero dice que hay otro hombre bueno, según esta historia. Y también hay otro elemento importante, que es la ley del matrimonio. Ok. Resulta de que este primer marido es un marido cruel. Es un marido perverso, maltrata a esta mujer. La obliga a hacer cosas que ella no quiere hacer. La lastima, la hiere, la hace llorar, la maltrata. Es un marido cruel y es un marido despiadado. Él no se toca el corazón para hacer todo tipo de daño a esta pobre mujer. Pero resulta de que esta mujer conoció a otro hombre. Este es un buen hombre. Este es un buen hombre, es un hombre amoroso, es un hombre comprensible, es un hombre que ama tanto a esta mujer, pero hay un problema. Aunque ella lo ame también, y él la ama a ella, no se pueden unir por mucho que se amen, porque existe el primer marido. Y lo que liga a esta mujer al primer marido es la ley del matrimonio. Mientras esta mujer esté viva o este marido esté vivo, la ley dice de que ella tiene que serle fiel a él. No se puede desligar de él. Entonces, ¿cuál es la solución y cuál es la solución a esto? ¿Y a quiénes representan estos cuatro elementos que están aquí? En primer lugar, el primer marido, hermanos, es ese viejo hombre. Es esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Es nuestro yo, es nuestro ego. ¿Quién es la mujer? La mujer en esta historia somos representados por nosotros. Nosotros representamos a esa mujer. Nuestros deseos, esas cosas buenas, esa naturaleza nueva que el Señor ha puesto en nosotros, representa a esta mujer. Pero nosotros estamos ligados a este marido, al primer marido. Ahora, ¿a quién representa este
hombre bueno. Este hombre bueno está representado por Cristo, por todo lo bueno que Cristo es y todo lo bueno que Cristo quiere poner en nuestras vidas. ¿Y a quién representa entonces la ley del matrimonio? Representa la ley de Dios. Representa la ley de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos malo es porque esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y esa naturaleza pecaminosa a través de la ley hace que todos nuestros actos, sean buenos o sean malos, estén contaminados por el viejo hombre, por el primer marido que nosotros tenemos, esa naturaleza caída. Y por mucho que queramos unirnos a Cristo, no podemos. No podemos. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? La solución es la muerte. Es la muerte de uno de estos dos, ya sea de la mujer que representamos nosotros o del primer marido que representa nuestra naturaleza caída, nuestra carne pecaminosa, nuestro yo, nuestro ego. ¿Cómo entonces vamos a librarnos? Él no quiere morir. Este primer marido se niega a morir. Él no quiere morir. Él está siempre vivo, siempre listo a surgir cuando menos nosotros lo esperamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer, hermanos? La única respuesta y la única solución es muriendo nosotros mismos. Muriendo nosotros. Es la única manera en que la naturaleza puede morir. Y la manera en la que esta mujer debe morir, o que nosotros debemos morir, no hay otra más que la cruz. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz, hermanos, la cruz es el único medio para poder morir nosotros. La cruz de Cristo es esa demostración. El yo no puede ser jamás crucificado por uno mismo. Ha de ser crucificado con Cristo. De Cristo, el sacrificio del yo con Cristo resulta para el corazón del que cree algo tan natural como dar las gracias a alguien que nos ha hecho un favor. El camino de la cruz no es difícil. En la medida en que contemplamos al Cordero de Dios en su cruz, ver a Cristo crucificado, comprender su significado, hace que el yo sea crucificado con él. Y como dice en Juan 12:32, como ya lo mirábamos, vamos a leer esta cita. Pero antes vamos a ver lo que nos dice Romanos 7:6. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no siguiendo el antiguo modo que consistía en obedecer la ley, en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Miren qué lindas palabras. Ahora dice que fuimos liberados de la ley. ¿Qué ley? La ley que nos unía al marido. La ley, ese código de pecados que nosotros estábamos sujetos a ese marido, porque todo lo que nosotros hacíamos bajo el gobierno de él, de esa naturaleza pecaminosa, ahora ha sido derribado. Y se nos han quitado para que ahora podamos nosotros servir al Señor, no bajo la letra de la ley, porque eso hacíamos antes. Antes, bajo esa naturaleza pecaminosa, creíamos que guardar los mandamientos por el simple hecho de guardarlos, eso nos iba a dar la salvación. No, ahora lo hacemos con un nuevo sentir, con un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios gobernando nuestras vidas.
¿Cómo morir al yo? Romanos 7, 18 al 24 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Romanos 6:7, como lo leíamos, decía, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La única manera en la que nos podemos liberar de este cuerpo de muerte, como decía Pablo, es muriendo al pecado. Es muriendo, es siendo crucificado juntamente con Cristo. ¿Y cuál es la única manera de ser crucificado juntamente con Cristo? Como les decía hace un momento. Lo que dice Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, como decía Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esa es la única manera en la que podemos vencer ese cuerpo de pecado, ese yo en nuestra vida. Es mirando a la cruz de Cristo, mirando a la cruz. Cuando dejamos de ver la cruz, es cuando vienen las tinieblas a nuestras vidas. Cuando dejamos de ver la cruz, es cuando todas esas tendencias pecaminosas afloran. Dejemos de ver la cruz por un momento y los resultados van a ser fatales en nuestra vida. Yo lo he visto, yo lo he comprobado. Y saben que la estrategia favorita de Satanás es rodear la cruz de Cristo de una confusión tal que dejemos de comprender lo que está allí encerrado. Una vez logrados sus fines, tiene libertad para hacernos creer que es imposible que llevemos nuestra cruz. Qué absurda idea la de la cruz, en un mundo de competitividad como en el actual. Eso es lo que nos dice Satanás. La cruz es algo absurdo en este mundo tan competitivo. ¿Cómo vas a crucificar tu yo? Nada de eso puedes hacer. No puedes hacerlo. Eso va en contra de la naturaleza, eso va en contra del desarrollo humano. Eso va en contra de toda la lógica. No puedes hacerlo. Lo único que te queda, nos dice Satanás, es rendirte a la popular y universal idea del amor al yo. Todo mundo hace eso, el amor al yo, el amor al yo. Y todos exaltan, todos afirman ese ego. Eso es lo que nos dice Satanás, avanza. No importa si tienes que pasar por los demás, si es necesario, hazlo. Pisotea a los demás. Hermanos, el enemigo nos bombardea a diario de este modo. Y yo estuve cayendo en esta trampa por mucho tiempo. Y sigo cayendo, pero ahora quiero aferrarme a la cruz. Quiero ver a la cruz. Porque he descubierto que solo mirando a la cruz es como mi viejo hombre puede ser crucificado. Y no una parte de él, no solamente las cosas que yo considero malas, sino todo mi ser debe ser consumido, debe ser crucificado en la cruz. Y otro aspecto importante es que el viejo hombre, ese yo, ese ego consentido que nosotros tenemos, muere con Cristo cuando se aprecia debidamente el amor revelado en la cruz. Cristo vino a nuestra carne, en la tuya, en la mía. Cristo enfrenta nuestros problemas de la vida precisamente de la forma en la que los debemos enfrentar nosotros, directamente, desde la situación en la que nosotros estamos. Su sinceridad, hermanos, tenemos que ver su sinceridad, su pureza, su ausencia de egoísmo, su amor, su sometimiento voluntario. Eso fue lo que llevó a la cruz a Cristo. Él tomó todo lo que nosotros somos, la materia prima de nuestra humanidad, y la conjugó
esos ingredientes de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, Él los mezcló con el ingrediente del amor ágape que Él tenía, que Él tiene, y el resultado fue la cruz. Él tomó todo lo de nosotros, todo lo vil y miserable que nosotros somos, pero le agregó el ingrediente favorito de Dios, el amor. Y el resultado de eso fue la cruz. Tenemos que ver ese amor manifestado en la cruz. Cuando nosotros aprendamos a vernos a nosotros mismos proyectados desde la luz de la cruz de Cristo, nos vamos a ver como debajo de una lámpara ultravioleta. Vamos a poder ver toda nuestra pudredumbre, vamos a poder ver todo nuestro egoísmo, vamos a poder ver toda nuestra maldad, toda nuestra miseria, toda nuestra envidia, toda nuestra falta de amor a nuestro prójimo, nuestra falta de amor a nuestro hermano. Pero solamente cuando nos pongamos debajo de la luz de la cruz de Cristo. Todos los motivos de tu corazón resultarán entonces expuestos de un modo muy diferente al que los habías percibido antes. Esto, hermanos, no se percibe a través de este sermón. Esto debemos conseguirlo a través del fruto de la experiencia subjetiva con Cristo. Cada uno de nosotros tiene que permitirle al Espíritu Santo llegar a estas conclusiones. Lo que viste ante esa luz especial, lo que Dios te logre mostrar a través de esa luz especial de la cruz de Cristo, a través de su Espíritu, va a revelar lo que realmente somos. Desde esa cruz va a brillar una luz que va a iluminar tu alma con focos provenientes del cielo. Y por fin te estarás viendo a ti mismo tal como te ven los seres puros del universo. Así como te están viendo desde el cielo, así nos vamos a poder ver a nosotros mismos. Y vamos a ver mucho egoísmo en nosotros. Vamos a ver muchas cosas malas. Pero qué bueno que las comencemos a ver. Qué bueno que comencemos a ver ese orgullo, esa vanidad, todas esas cosas, todos esos trapos de inmundicia que tenemos y que a veces por nuestra pobreza espiritual no las podemos ver. La luz de Cristo tiene que irradiar en nosotros, hermano, querida hermana, si quieres ser vencedor. Pero recuerda esto, y esto es muy importante. Nunca eres crucificado solo, sino que eres crucificado con Él. Tú vives, pero el hombre viejo muere. Tu amor al yo, tu orgullo, tu vanidosa satisfacción de ti mismo resultan hechos añicos si te rindes a la cruz de Cristo. Resultan todas nuestras cosas, incluso aquellas que consideramos buenas, no se diga lo malo, el egoísmo, todo en realidad, todo resulta en términos más apropiados, todo resulta crucificado. Pero es cuando aprendemos a ver la cruz de Cristo, ahí vamos a ver el amor de Dios, ahí vamos a ver la cura contra el egoísmo y contra toda nuestra naturaleza pecaminosa, contra nuestro viejo hombre, queda destruido si nosotros miramos al Calvario. Por eso dijo Jesús, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No hay otro remedio. No hay otro remedio para este problema, hermano, que tenemos del egoísmo. No debemos eliminar los síntomas. Un medicamento, una medicina muchas veces lo que hace es eliminar los síntomas. Pero mientras lo hagamos así, van a ir floreciendo inevitablemente en otras partes de nuestra vida y vamos a desesperar. Por tanto tiempo como el cuerpo de pecado permanezca en nosotros y nosotros estemos como derramando un árbol, vamos a estarle quitando las ramas nada más,
olvidándonos que para que ese árbol pueda morir necesita ser cortado de raíz. La raíz necesita ser cortada. Recuerda, nadie es crucificado solo. Tenemos que ser crucificados con Cristo. Si Cristo es levantado ante ti en esa cruz y te ha traído a sí mismo, ¿sientes esa poderosa atracción? Si aprendemos a meditar en la cruz de Cristo, vamos a considerarlo con una atracción irresistible. Considerémoslo bien. Si consideramos ese amor nos va a atraer y ese amor va a ser tan fuerte que nos vamos a rendir a Él. Ese amor será más fuerte que todas las fuerzas de la naturaleza juntas. Junta a un huracán, junta a una tormenta, un tornado, un terremoto, junta a los mares, los ríos. Toda esa fuerza de la naturaleza no pueden igualar al poder de la cruz. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ese poder de Dios, ese poder de la cruz es capaz de derribar el yo que tanto hemos acariciado durante tanto tiempo. Solamente viendo a la cruz. El viejo yo muere con Cristo cuando vemos su cruz. El poder de atracción del amor. Y el tiempo nos ha avanzado mucho. Vamos a dejar para una segunda parte la continuación. La continuación de este tema, que es cómo el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia del Señor hasta que Cristo venga. Esta será la última parte, porque vamos a hacerlo en dos partes este tema por el tiempo. Pero recordemos esto, el Espíritu Santo quiere hacer una obra especial en nuestras vidas. Quiere destruir ese yo que tenemos tan acariciado y que no nos damos cuenta. ¿Se lo vamos a permitir? De nosotros va a depender. Va a depender de las decisiones que estamos tomando hoy. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre, gracias Señor por su palabra. Le rogamos Señor que su Espíritu Santo pueda completar esa obra en nosotros, Señor. El tiempo es corto y nuestro carácter todavía tiene tantas deficiencias. Permítanos, Señor, mirar la cruz para que la cruz sea esa luz que nos permita vernos como el universo santo nos mira. Que nuestros defectos, Señor, puedan salir a nuestra vista, a nuestra conciencia, para que vayamos a la cruz y seamos crucificados juntamente con usted. Y que lo que vivamos de ahí en adelante, Señor, lo vivamos por fe en usted, Cristo Jesús, y para la gloria de su nombre. Se lo rogamos en su poderoso y bendito nombre. Amén. Amén.